Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar ahí como todas las semanas. Gracias por sumarse a través de las redes, sugiriendo nombres, fortaleciendo este vínculo que nos permite conocer a gente muy valiosa, como la que vamos a conocer esta noche. Una persona que tiene una historia de vida muy rica, no exenta de dolores, de sacrificios, de pesares. Podríamos mencionarlo como un ex piloto, como un ex periodista deportivo, corresponsal de Radio Rivadavia, como un colaborador de Diego Armando Maradona, cuando Diego era director técnico de Mandillú, o podemos hablar de un pediatra formado en Corrientes, apasionado por su profesión, que también desembarcó en la actividad pública. Un hombre hijo de abnegados maestros rurales que conoció la pobreza, por eso sabe de qué habla cuando se refiere a ella y sabe de la importancia que tiene la trilogía Pan, Vacuna, Libro. Oscar Herrera Aguad es médico pediatra, estudió y se recibió en Corrientes y de inmediato trabajó en El Dorado y San Pedro, donde fue director del hospital, luego jefe de área, director de zona, subsecretario y actualmente ministro de Salud. Amante del deporte, fue corresponsal deportivo cuando estudiaba y luego, en San Pedro, se vinculó al mundo motor. Compitió en karting, pasión que heredó de su padre, disciplina que sigue apoyando y promoviendo. Trabajador incansable es la cualidad común que destacan quienes lo conocen. Gracias, doctor. Gracias, Oscar, por haber venido. Bienvenido a nuestro programa. No, por favor, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder estar con usted, tanto en la radio como en la televisión. Gracias. Hay muchas cosas interesantes de tu historia y de la historia de tu vida. ¿Me permitís que te tutee? ¿No hay problema? Sí, sí, por supuesto. Hijo de maestros rurales. Sí. Sacrificados maestros rurales. Sí. ¿Cómo fueron esos años conviviendo con dos padres que se dedicaban a criar a los niños y a educar a otros niños? Sí, es de la época donde existían los maestros nacionales, me acuerdo. En Santiago del Estero, en una localidad primero en Pampa de los Guanacos y después yo nací en Quimilí, Santiago del Estero. Mis padres trabajaban allá, pero no en el pueblo, sino en el interior, en dos colonias, como lo llamamos acá en Misiones, ¿no? La verdad que fue muy sacrificado, una historia de vida de muchos años de lucha y por sobre todas las cosas del querer que sus hijos progresen, ¿no? A veces a costos muy altos. Por ejemplo. Pará porque me emociono. Bueno. Y por ejemplo que yo me tuve que separar de ellos a los 11 años. Sí. Y porque no teníamos prácticamente una escuela secundaria donde vivíamos. Entonces tuve que venir a estudiar con un tío acá en Misiones. De Santiago a Puerto Rico. A Puerto Rico. Claro, y mis padres quedaron allá y yo me vine para acá. ¿Ay, cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías ahí? Y 11 años. 11 años. Prácticamente, empezando la secundaria. Ajá. Por eso yo valoro tanto y apoyo tanto la política de este gobierno que nos ha dado la posibilidad a los misioneros de tener una escuela en cada pueblo. Yo me imagino una escuela en cada pueblo allá en aquellos años cuando me tuve que venir y... Nos contó tu mamá que siempre fuiste un alumno aplicado, abnegado, que ganaste un certamen de Feria de Ciencias, ¿puede ser? Sí, cuando estaba en cuarto grado, si no me equivoco. Ajá. Entre cuarto y quinto grado, sí. Certamen nacional. Un certamen nacional, sí, con la temática era Observatorio Meteorológico Escolar. Wow. Hicimos la escuela número 1009, se llama la escuela. Ajá. Y bueno, allí hicimos un observatorio meteorológico. Me acuerdo que mi padre era el que más empujaba en este equipo de trabajo, una chica que era mi compañerita de grado, se llamaba Vilma.
Y bueno, con ellos hicimos el observatorio meteorológico y fuimos hasta la Feria Nacional de las Ciencias en Córdoba, donde tuvimos la mención especial a los mejores trabajos. Y después llegué también en otra Feria de la Ciencia también nacional, que fue la tinción de telas con diferentes productos naturales, de plantas y de... Ajá. Así que fue muy lindo, una linda experiencia. Por ahí ni se insinuaba por esos años la medicina, entonces ibas para el lado de la meteorología, por el lado de lo industrial, pero no todavía la medicina. Totalmente, sí, pero como te contaba, cuando yo me vengo a estudiar en la escuela secundaria, me vengo a estudiar con mi tío, que era médico. Entonces vivo con ellos durante toda la etapa de la escuela secundaria, ¿no? Supimos que la vida de tus padres fue muy sacrificada, maestros rurales, como decíamos, muy abnegados, en un contexto social de muchas necesidades. Muchas. ¿Hay diferencias entre aquella pobreza y la que hay hoy? Sí, muchas diferencias, muchas diferencias. Hoy, más allá de que todavía hay deudas sociales importantes, las cuales tenemos que atender, hay un Estado presente. Y hay un Estado presente, aunque falte todavía, hay un Estado que uno lo nota que está en la necesidad de su pueblo. Y yo siempre digo, vuelvo a repetirlo, yo siempre digo que si en ese momento teníamos un Estado presente que genere una secundaria en cada pueblo, capaz que yo podría haber disfrutado de mis padres mucho tiempo más. Bueno, llegaste a Misiones, empezaste la secundaria acá. Sí. Apareció también ahí un perfil de DJ en algún momento. Sí, hicimos de todo cuando éramos jóvenes. La verdad que estudié en la Escuela Normal Superior Provincial número 3, José Manuel Estrada, en Puerto Rico. Bueno, hacía dos cosas. Me gustaba mucho la música, era DJ en los boliches los días viernes y sábado, pero también me dediqué al fútbol, jugaba mucho al fútbol. He llegado a estar en varias selecciones argentinas de fútbol de salón, jugué en campeonatos mundiales también de fútbol de salón, y la verdad que hacía de todo un poco, ¿no? Tuve una adolescencia muy rica en actividades, ¿no? Muy linda, con muchos amigos, con muy buenas posibilidades sociales, ¿no? Sí, viendo a papá y mamá cuando podías, ¿cómo era? Sí, ese era el gran desafío de cada 2 o 3 meses, era de viajar o de que a mi papá le gustaba viajar mucho. Él venía bastante. Sí. Pasemos entonces a la facultad, estudios universitarios en Corrientes. Estudios universitarios en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, entré allí. ¿Cómo te bancaste a la universidad? Y bueno, primero mis padres nos ayudaban mucho. Era un tremendo esfuerzo de ellos, también mi tío. En un primer momento, bueno, vivíamos con un compañero, un amigo que es Eduardo Semelac, con quien nos vinimos juntos desde Puerto Rico a estudiar en Corrientes. Y mucho tiempo, yo diría casi 6 años y medio, comencé a generar, porque, a ver, alcanzaba para pagarnos la vivienda. Mi mamá y mi papá nos mandaban las bolsas con comida. Nos mandaban una caja con toda la comida preelaborada que de allá de la zona, y nosotros la recibíamos, pero nos alcanzaba 10 o 15 días. Aparte, la llegada de la caja era medio popular. Cuando sabían que mi papá mandaba la caja, estaban todos los amigos y todos los vecinos de estudio. Bueno, en eso comencé, hice un curso de periodismo deportivo, algo así muy light. Sería una falta de respeto decir que hice periodismo deportivo a los periodistas. Pero bueno, de esa manera y con mucha voluntad pude trabajar en algunos medios, en el diario Época, hacía de volante cuando se necesitaba para otros medios, en la radio, en LT7, Radio Provincia, en Corrientes. Trabajé hacía un programa a la tarde con un periodista muy reconocido en el ámbito deportivo, Miguel Rodolfo Fernández. ¿Y con Rivadavia qué hiciste? Sí, fui corresponsal de Radio Rivadavia durante 1 año y medio, más o menos. Sí, también trabajé con ellos. Fui corresponsal de diario El Expreso en su momento. A ver, con tantas cosas interesantes en la vida, ¿se te demoró el estudio? ¿Te costó o cumplías con las metas, con las materias? No, me recibí quizás un poquito antes de lo previsto. Nuestra carrera es más o menos de 7 años. En 6 años y algunos meses
me había recibido y bueno, desde ese momento me dediqué 100% a la medicina. O sea que lograste ponerle dedicación a las dos cosas, digamos, ¿no? Al trabajo y al estudio, sin descuidarlo. Sí, sí, porque entendía en eso. Yo tenía 2 hermanos más chicos también. Y bueno, y había que ayudarles, darles una mano también a ellos. Bueno, me tengo que recibir y rápidamente, no solo recibirme e ir a trabajar, sino también quería especializarme. Yo, durante el tiempo en el que estudié, me gustaba muchísimo la pediatría. Entonces decía, bueno, no puedo recibirme e irme a trabajar directamente, sino sin cumplir por ahí uno de los máximos sueños que tenía como estudiante, de ser médico y de ser médico pediatra, ¿no? Que fue por ahí lo que más me llenó en la vida, ¿no? ¿Y ya corrías? ¿Ya competías? Sí, sí. Con el karting hicimos de todo. ¿Pero eso empezó en Santiago también, el karting? No, acá. Eso empezó acá. No, empezó acá. Sí. Okay. Ya vamos a hablar de esa parte de la vida y de lo que siguió ya con el título de médico y la chaquetilla en San Pedro. Estamos con el doctor Oscar Herrera Aguad. Gracias por seguir con nosotros. Ya volvemos. Bueno, nos quedamos hablando con Oscar en el corte de sus años de estudiante. Habla tanto de nosotros, lo que vivimos, ¿no? Las experiencias que pasamos. Nos comentabas de tu primer vivienda de estudiante universitario en Corrientes. Sí, nosotros fuimos con mi compañero de estudio, que fuimos los compañeros los 6 años y pico de facultad, y no teníamos dónde alquilar. Nadie nos quería alquilar nada porque éramos 2 menores de edad solos. Entonces no había forma. A inmobiliaria que caíamos nos pedían garante y no teníamos. Imposible. ¿Cómo? Y hasta que el segundo día, después de andar dando vueltas, en esa época se andaba con las valijas, no andando con la bolsa, nos fuimos a una inmobiliaria que era un estudio jurídico, Iturriaga se llamaba, ya por la 9 de julio al fondo en Corrientes. Y un señor que estaba allá nos dijo, ya le damos lástima ya de cómo llegábamos los dos. Entonces nos dijo, mira, yo tengo algo para alquilarle a ustedes, chicos, dice, pero es un kiosco. Me dice, bueno, ¿qué es un kiosco? Es un kiosco, tiene una vidriera, es chiquitito, pero bueno, si se arreglan, vamos. Fuimos ahí y durante 1 año y medio prácticamente vivimos en un kiosco. Tenía vidriera, no tenía ventana, el baño tenía solamente el inodoro, y para lavarnos las manos no tenía ducha, entonces enchufábamos una manguera y nos bañábamos con la manguera. ¿Tu compañero se recibió de médico también? Sí, se recibió de médico, trabaja en Oberá. Mirá. Y tuve la oportunidad de que en mi gestión sea nombrado como médico de salud pública, algo que también él siempre quiso. Y es un gran médico. Sí, cuando hay vocación, cuando hay decisión y hay garras, es como que no importa el kiosco o las incomodidades, se puede igual, ¿no? Se puede, exacto. Ahora viene un segmento que se llama Yo te conozco y son un par de personas que te conocen y nos dicen esto. Primero que es una excelente persona, tiene llegada con la gente más humilde, es un profesional él se educó en la UNE y en el Hospital San Miguel Dorado y su residencia. Tiene su especialidad y aparte tiene sensibilidad social, o sea, es una persona que sabe escuchar la necesidad del otro y es diligente en la respuesta. Es una persona que está cerca de la gente, viene de abajo, como decimos nosotros, se embarró los pies mucho antes, entonces conoce la necesidad y aparte tiene una formación con mucha visión para ir resolviendo problemas desde la función que tuvo en el Hospital San Miguel cuando estuvo, desde la función pública que estuvo como jefe de zona, desde la subsecretaría, o sea, siempre fue cosechando y aprendiendo para poder dar respuestas, que realmente son proyectos que inició él visionarios, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna anécdota? Hay una muy rápida, muy terrible, pero dale. No sé si le va a gustar. Cuando yo estaba en zona, a veces venía él muy cansado a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, porque no podía salir del consultorio porque era el único pediatra que estaba.
y él no sabe decir que no, así que cuando hay gente él atiende y me dice, ay negra, me dice, ¿sabes que tuve que agarrar, salir del pasillo y decir, ¿a quién le duele la garganta? Y los hice pasar a todos juntos, porque era tanta la gente que no quería dejar sin atender. Y nos causó mucha gracia con el doctor que estaba junto, porque es verdad, lo hizo. ¿Te acordás de esa anécdota que cuenta la doctora? Sí. Que había muchos pacientes esperándote y poco tiempo. Poco tiempo. Ajá. Sí. Y que los hiciste entrar por patología, digamos. Sí. Algo que a veces lo hacíamos, porque había tantos pacientes que, es más, en esa época fue un virus que afectó la zona de San Pedro. Me acuerdo muy bien que se pensó en un momento hasta que era dengue, nuestro ministro era Telmo Albrecht. Y bueno, era una cosa loco. Teníamos 150, 200 pacientes, pero era venir y venir. Entonces le dije, bueno, los que están con dolor de cabeza, con fiebre, vengan para acá. Y empecé a revisarlos uno por uno, todos juntos. Y bueno, los que vienen por problemas que tienen diarrea, vómito, de este lado. Entonces, que no se crucen las enfermedades. Y de esa manera los íbamos resolviendo, sí. Pero todos fueron atendidos. Todos fueron atendidos. ¿Y qué recordás de aquellos años de San Pedro? No, yo creo que están los recuerdos más lindos en la gestión, porque era un poquito... yo era médico de la unidad de terapia intensiva de neonatología del San Miguel Dorado. Y de pronto peleé tanto por entrar a la salud pública. Era mi desvelo ser médico de salud pública. Y un año entero iba y volvía o sea, me recorrí todos los lugares donde tenía que ir la firmita para el decreto mío. Todos, absolutamente todos. Y bueno, era como cumplir un sueño, ¿no? Ir allá, pensar, ver que había muchas necesidades y que uno podía ser útil, sobre todo porque yo hice la especialidad en El Dorado y venían todos los niños de allá derivados. Claro. ¿Y dónde venís vos? De San Pedro. De San Pedro. Y vos de San Antonio. Entonces decía, ese es mi lugar en el mundo, ¿no? Ahí tengo que ir, de alguna manera me voy a ir. Entonces todos me decían, no, pero mirá que vos sos médico en la terapia del Dorado, vas a hacer guardia los sábados, acá nosotros necesitamos, no. San Pedro. Agarré un día y me fui. Y me dio las grandes satisfacciones, ¿no? Aparte que allí nacieron mis 2 hijas. Vamos al segundo, Yo te conozco. Él desde los 3 años asistió a la escuela. Él a los 4 años ya tenía el jardín hecho, sabía los números, sabía escribir, 2 padres que nosotros le teníamos, le gustaba muchísimo, por ejemplo, él era muy de ver una cosa y saber por qué se hizo, cómo se hizo, todas esas cosas. Él tenía un karting que corría con sus amiguitos en la plaza, porque donde estábamos nosotros era tan chiquito, y teníamos la plaza. Entonces él con el karting y los chicos con la bicicleta, él les corría la carrera. Por eso de ahí vienen los genes de la nena de él, de Mayrú. Entonces se viene a Corrientes él, a estudiar. Dice, papá, yo quiero, el tío nos va a ayudar, ustedes un poquito, y voy a estudiar, quiero estudiar medicina. Tenía una piecita como esta, y tenía, porque no tenía, como ahora tenemos placares, tenía 2 perecheros así ahí adentro, y ahí colgaba su ropa, y en la parte de abajo tenía un cajón de esos de manzana, donde ponía las zapatillas, porque tenía un solo zapato para ir a las grandes cosas, pero ponía ahí. Siempre fue solidario, siempre fue una persona que él no quiso todo para él, ¿ha visto? O sea, de dar, pero dar a quien sabe. Por eso yo tanto le pido a mi Dios que si Dios quiere, Él está arriba y sabe, llega algo, yo sé que Él va a llegar a la gente, porque Él lo que quiere es poner bien a la gente, que esa gente humilde no viva como vive. Pero un niño no es porque sea mi hijo, muy humilde, porque eso fueron las bases nuestras como papá. Usted tiene que ser muy humilde para llegar a una parte.
Bueno, qué hermosa esa mujer y qué lindo lo que dice, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, uf, se bancó todo. Sí. Se bancó todo, sí, se bancó todo. Bueno, pero está muy orgullosa. ¿Cómo? Muy orgullosa de vos. Está muy orgullosa de vos. Sí. Se la ve además. Sí, sí, sí. Es muy compañera, muy compañera. Aparte que un poquito no te deja desviarte del camino nunca, ¿no? Sí. No te vayas a querer aparecer con algo que sea raro y que sea superador de algunas cuestiones materiales porque te fuiste. En la charla ella decía que vos tenés que llegar a la gente, porque la gente no puede llegar a vos, que sos vos el que tiene que llegar Totalmente. a quien necesita. Por eso siempre a la gente le pido el número de teléfono. Yo le suelo dar el mío, lo doy en público, pero cuando viene alguien le digo, no, dame tu número, dame tu número, yo te llamo, porque a la gente a veces le cuesta llegar al funcionario, a veces le cuesta, pero a veces porque la gente también cree que el funcionario está en un otro lugar diferente, pero no es así, no es así. Yo siempre intento, lógicamente, en la gestión, de poder llegar a las necesidades de todos de la forma en que ellos puedan. O sea, si alguien quiere comunicarse conmigo a través de un diario, en una nota, que a veces no es positiva, que venga, la acepto. Si quiere ir a la radio, eso significa que yo no lo escuché antes. Y de llegar a la vicegobernación, ¿vas a poder sostener esta cercanía? Y si no, no soy yo. No me veo trabajando de una manera diferente. No, es imposible. Imposible, no podría trabajar de otra manera, ¿no? Porque siempre lo hice así. Estoy donde estoy por trabajar de esa manera y yo creo que también en eso se fijó el ingeniero Rovira para hablar conmigo y ofrecerme este desafío, el gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si ellos eligieron a esta persona, que lógicamente tendrá que pulir muchas cosas, ¿no? Porque la gestión, de acuerdo a los niveles en el que uno está, uno debe ir puliéndola. Uno no nace siendo ministro, ni estudia para ser ministro. Sí. Uno no estudia para ser vicegobernador. Y entonces la impronta que se le quiere dar es la impronta que a uno le dan en ese momento, ¿no? Pero la premisa es no perder esa cercanía con la gente. No, en absoluto. Te vamos a dar este regalito, porque sabemos que las cosas simples importan, así que queremos que... ¿Puedo abrir? Sí, claro. Antes de ir a nuestro segundo cortecito para cerrar este momento. A ver si reconoces eso. ¿Viste qué buena letra que tiene? Buena letra y lindo el mensaje, además. Muchas gracias. Con ello nos vamos a nuestro segundo cortecito y ya volvemos. Muchas gracias por seguir ahí. Estamos con el doctor Oscar Herrera Huad. Ya vamos a dejar un poco la parte de la familia porque nos pone además muy sensibles a todos, pero valoramos que esa sensibilidad también la estás transmitiendo en tu compromiso, por ejemplo, para combatir la pobreza estructural. Pero ¿qué está pasando que a pesar de los programas, a pesar de los esfuerzos, de los planes, la pobreza estructural permanece? Hay como aún sectores en los que no se ha podido llegar. Porque yo creo que todavía nos falta mucho más compromiso como sociedad. El Estado a nosotros nos da herramientas que hay muchas personas que la toman con gran compromiso y hay muchas personas que todavía no lo hicieron. Hay que seguir generando políticas públicas. ¿Quiénes, por ejemplo? No. ¿A quiénes les falta compromiso? Todos. Todos. ¿A nivel conducción? A nivel político, a nivel institucional. Nosotros en salud seguimos llegando tarde todavía, a pesar de todas las herramientas que tenemos. Seguimos llegando tarde en algunas cosas. Entonces eso también influye, pero hay que ser sincero. O sea, yo creo que si nosotros nos despojamos de todas las hipocresías, en pensar
siempre en que ya lo tenemos todo por solucionar o todo solucionado, creo que no vamos a ir hacia adelante. Entonces, siempre hay que mirar que hay 1, 2, 3, 5, 10 que todavía siguen teniendo problemas muy serios en nuestra provincia. Bueno, pero viste que eso es políticamente incorrecto, digamos, contar las cosas exactamente como son. Nosotros siempre lo dijimos, Alicia. Sí. Siempre dijimos que todavía la cuestión estructural de la pobreza en nuestra provincia, en nuestro país, se ha trabajado muchísimo y hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Pero todavía queda trabajo por hacer. Hubo un Estado ausente durante muchísimos años. Un Estado ausente que provocó daños en generaciones. Yo te lo digo con conocimiento de causa. En esta provincia se morían cerca de 800 chicos antes de cumplir el año, ¿sabes hace cuánto? Hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. 32 por 1000 era la mortalidad infantil de nuestra provincia. Y todos los otros que sobrevivían seguramente tenían algún rasgo muy importante de algún problema neurológico que los dejó con secuelas para toda la vida. Hoy nuestra mortalidad infantil es del 9.3 y todavía nos duele, siendo que es más baja que la media nacional y es una cifra a la cual nosotros nos habíamos comprometido llegar en el año 2014 como las metas del milenio. ¿Están trabajando todos de manera articulada? Porque por ahí uno ve que hay un sinfín de programas nacionales y provinciales como una gran maraña de asistencia desordenada. Sí, hay un tema que yo siempre lo remarco. Hay cuestiones que son generacionales y eso, por más que la aplicabilidad sea de un programa ya inmediato, el resultado se ve con muchos años después. Eso es una cuestión lógica. Por otro lado, el Estado a vos te da las herramientas. La asignación universal por hijo es una herramienta donde yo todavía sigo viendo profesionales, desde el punto de vista médico o en el punto de vista de la educación, de que le firman el papelito para que la mamá te cobre sin que el chico sea revisado en un consultorio. Pero eso no es un problema de que la asignación universal esté mal. Nosotros todavía seguimos teniendo esa problemática enquistada dentro de las instituciones públicas. ¿Sí? Ahora, ha mejorado mucho, pero claro que sí, porque si antes no se controlaban 100 chicos, ahora se controlan 990, pues nos quedan 10 más. Lo mismo ocurre con los chicos que van a la escuela secundaria. Este modelo ha incorporado una gran cantidad de chicos al sistema de la escuela secundaria, pero todavía nos falta la mitad, que hay que ir a buscarlos a ese 50% de chicos que todavía queda. Con educación y con salud, yo estoy seguro que vamos a tener una generación mucho mejor que las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, Oscar, ahí me parece que está el tema. Ahora viene un segmento en el que hay preguntas de la gente, así que te invito a ver la primera. Mi nombre es Paula y mi pregunta es si está conforme con cómo se aplica la educación sexual aquí en Misiones. Bien. Yo nunca voy a estar conforme cuando el embarazo adolescente todavía sigue siendo un problema de una resolución que no la hemos logrado. Yo más bien apoyo no tanto a la cuestión de la educación sexual en algo, la educación sexual así, sino que más bien yo creo que los cambios en la educación sexual y en la educación de la vida de una persona se da sobre todo incorporando los valores. Yo soy una persona que va a trabajar, como lo hice del Ministerio de Salud Pública, en los valores de los niños, de los infantes, de los jóvenes adolescentes. Si nosotros recuperamos los valores de la familia, los valores de la amistad, los valores de la escuela, los valores como ser humano, y nos sabemos valorar nosotros mismos, vamos a vencer todo esto. La cuestión de la educación sexual, yendo por la sexualidad misma, enseñar a cómo se pone un preservativo, cómo tomar el anticonceptivo, ya vimos que no dio resultado. Da resultados en algunas otras cosas, pero me parece que es mucho más integral. Pero ¿qué pasa si esa chiquita de 13 años, 14 años no tiene familia, no tiene ese espacio? El Estado debe estar presente. Ahí sí la educación sexual. El Estado debe estar presente. ¿Hay la escuela o hay quien? Inculcando los valores, viendo la familia sustituta. Porque el problema se da muchas veces con familias que están total y absolutamente disgregadas. El hogar de día. El hogar de día para nosotros fue fantástico. Fue una creación maravillosa. Y tenemos dos.
Más de 40.000 chicos han pasado por los hogares de día. El 100% de los chicos están escolarizados en el hogar de día de Puerto Iguazú. Cuando recién se abrió el hogar de día estaba el 30% escolarizado. Esto es un resultado a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Claro, el objetivo es que cada vez pasen menos niños por el hogar de día. El objetivo es que cada vez pasen menos niños por el hogar de día. Pero si el hogar de día es la solución para escolarizar todos esos chicos, para brindarles salud y educación, porque el hogar de día no reemplaza nada. El hogar de día no reemplaza a la familia, no reemplaza a la escuela, no reemplaza el hospital o la salud pública, sino que ayuda a insertarlos y a incorporarlos, ¿no? Vamos a la segunda pregunta. Mi nombre es Nicolás y quisiera saber cuál es la especialidad médica que más se necesita en el interior de Misiones. Bien, cuando hace un tiempo atrás nos hablaban de que algunas especialidades eran críticas, se hablaba, yo te digo que es crítica, una especialidad crítica, entonces vos pensás y decís, y crítico es un anestesista, por ejemplo, ¿no? Un especialista en determinada área, diagnóstico por imágenes. No, hoy la especialidad crítica y con mayor necesidad de nuestra provincia son los pediatras, los médicos tocoginecólogos, el médico especialista en medicina general y en clínica médica. Dame 4 de esos 4, dame un vagón de esos médicos y revolucionamos la salud. ¿Pero por qué faltan? Porque no los produce Argentina ha tenido un déficit formativo de ese recurso humano, específicamente por la imperancia del mercado. El mercado hizo que los médicos recién recibidos elijan por algo que le reditúe mucho más monetariamente que una consulta. Es claro y concreto. Aparatología, por ejemplo. Claro, vos por ejemplo, hoy haces una ecografía, tiene un monto de dinero determinado que cobras, y haces una consulta pediátrica o clínica, tiene otro monto que es mucho inferior. ¿Sí? Entonces, nuestro desafío, ¿cuál es? Que seguramente lo vamos a llevar adelante con Hugo Pasalacqua. Es tratar de que esas especialidades críticas, en base a leyes de inserción, en base a programas de gobierno, pasen a ser especialidades con mucho mejor remuneración para que puedan tener inserción en los pueblos del interior de la provincia. ¿Un vagón de qué dijiste? ¿Pediatras? Pediatras, tocoginecólogos, médicos especialistas en medicina general y en clínica médica. Vamos a la próxima pregunta. Mi nombre es Javier Ibero y quisiera saber si con el avance de la tecnología se perdió el contacto entre paciente y médico. Sí, sin duda. Yo, si hay algo que recalco y reclamo cada vez que voy a un hospital, es el darle la mano a una persona, el abrazarlo a ese paciente, el escuchar. O sea, mis profes siempre me decían, un médico resuelve muchas veces el 90% de los problemas escuchando, mirando, tocando y oliendo. Vos resolvés gran parte de los problemas. Esa relación médico-paciente, la relación médico-familia, que como te decía hoy, ¿qué me dejó San Pedro? A mí me dejó eso. Me dejó la enorme satisfacción de haber sido el médico de la familia, el médico del pueblo, el médico de la gente. Entonces, nosotros debemos volver a esas raíces desde la medicina. Por eso trabajamos mucho con el Colegio de Médicos en lo que tiene que ver con la ética profesional. ¿Puede ser que esto lo esté logrando la salud pública y no tanto la privada? La salud pública lo ha logrado desde la atención primaria de la salud. Lo ha logrado desde los equipos de salud, no solo desde el médico. La inserción del promotor de salud como el amigo de la familia para nosotros fue una herramienta muy importante. Te preguntaba lo de la salud privada porque escuchás a los médicos que dicen que por esta cuestión de las obras sociales y los pagos, ellos son mano de obra barata, digamos. Sin duda. Y que por eso necesitan muchos pacientes en el día, bueno, para hacer caja. Totalmente, y eso va en desmedro de la calidad de atención también. Y va en desmedro de esto, de la relación médico-paciente. Vos lo sabés, Alicia, la cantidad de juicios de mala praxis que se evitarían con una buena relación médico-paciente. Te puedo asegurar que no existiría la mala praxis, los juicios de mala praxis si nosotros tenemos una relación médico-paciente, diría, perfecta. Pero es lo más importante. Bueno, en un ratito seguimos charlando de esto, vamos a nuestro último corte.
Estamos en nuestro último bloque con el ministro de Salud, candidato a la vicegobernación. La gente pondera y valora el servicio de salud pública. Y leíamos días atrás que prácticamente la mitad de los que recurren al hospital, por ejemplo, tienen obra social. ¿Qué pasa si esto continúa y va en aumento y son cada vez más y cada vez más los que prefieren la salud pública a la privada? Hay algo que a mí me va a dejar después del día 10 de diciembre cuando deje de ser ministro de Salud. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿y qué es lo más importante que se ha generado durante todos estos años? Lo más importante es que los misioneros, los de la región, volvieron a confiar en la salud pública. Eso es lo más importante. Y ahí podemos meter todo, ¿no? Una buena atención primaria, una tecnología de punta, una gran inversión revolucionaria desde el año 2003 hasta la fecha. Carrera sanitaria, recursos humanos. Cuando uno siente que el pueblo tiene confianza en la construcción de un modelo como el de la salud, uno se siente, no te digo satisfecho, pero por lo menos con la misión de estos 4 años, más los 2 años como subsecretario, más los otros años, con una misión, una partecita de la misión cumplida. Y la gente va al sistema público porque sabe que le va a solucionar el problema. Sabe que hay guardia en todos los hospitales con un gran esfuerzo. Tiene un refuerzo importante en materia de presupuestaria. Hemos llegado a tener el 15% del presupuesto general de la provincia. Esta es la construcción máxima. Y por eso la gente confía. La gente sabe que si vos tenés fiebre a las 3 de la mañana, vas al hospital y el doctor está. Y a veces te atiende bien y algunas veces te atiende mal. Pero está. Está para solucionarte el problema, ¿no? Vamos a este segmento que se llama ¿Qué ves? Son imágenes que vamos a ver qué te inspiran. Vamos a la primera. ¿Qué ves acá? Mi viejo. ¿Qué te inspira su figura? ¿Lo tenés todavía? Todo, sí. Todos los días. Bueno. Y esa imagen es en el autódromo, creo que es, una cancha de fútbol, como a él le gustaba, ¿no? En el autódromo Rosamonte. Y si la ponemos más grande a la imagen, está mi vieja al lado. Sí. Que también lo acompañaba a todos lados. ¿Y él fue el que te transmitió este amor por los fierros? Sí, era un fanático. Era un fanático. En la ruta andaba despacito, sí. pero le encantaba, ¿no? Cuando venía a visitarme, lo primero que hacía era ir al autódromo. Sí. Vamos a la segunda foto. A ver, es un tema de debate y es un tema del que ahora hablan mucho los políticos. Marihuana, despenalizar el consumo. No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con despenalizar el consumo. Estoy de acuerdo que el Estado y la sociedad se deben un gran debate, un profundo debate. Es cierto que hay muchos que dicen que despenalizando se termina el narcotráfico, que lo prohibido siempre es más caro, por eso se busca. Pero yo creo que hay términos intermedios. Hay términos intermedios. Aquel que ha visto personas con adicciones, que ha estado, realmente es muy duro. Es muy duro. Bueno, y la sociedad tiene que estar demasiado madura para estas cosas, ¿no? Pero me parece que es un gran debate que nos debemos los políticos y la sociedad. Ustedes están ahora justamente poniendo énfasis a la campaña de asistencia. ¿Quiénes llaman? ¿Quiénes recurren? ¿Quiénes piden ayuda? Primero me llamó la atención de que cerca del 60% de las personas que llaman es porque no encuentran un lugar donde sean escuchados. Donde hablar del tema. Sí, con quién hablar del tema. Segundo, me llamó la atención que hay mucha gente de otras provincias que han conseguido el número de teléfono vía Twitter, vía mensaje, y que se han comunicado con nosotros por el mismo tema, de alguien que los contenga, ¿no? Nosotros estamos en una lucha importante. Yo, si hay una deuda que todavía la tengo como ministro, es que todavía no le hemos encontrado esa salida. Por ahí la hemos encontrado con el Misiones Te Escucha en estos últimos meses, pero debemos ser mucho más activos. Todavía debemos ser mucho más activos. Vamos a la tercera imagen, a las imágenes.
solo deseo transmitir empuje, decirle a otras mujeres que jamás estarán solas, que la vida es una y no hay que doblegarnos ante la adversidad, y más cuando sabemos que llevamos la verdad como estandarte, que las piedras serán muchas, pero siempre podremos saltarlas o rodearlas. Está en nosotros salir adelante, no lo olviden, porque quien olvida permite que a otras le pueda llegar a suceder lo mismo. Peleen, griten, lloren, rían, aunque esa risa sea solo un desahogo espiritual, pero vivan y hagan de su camino un ejemplo de que hay salida y bienestar pese a cualquier dolor. Trabajar desde la formación, por suerte, hay muchos profesionales y muchas personas que trabajan realmente maravillosamente y que tratan de mejorar eso, ¿no? De hecho, acá tenemos parteras, que es una suerte que estén. Bueno, acá hay dos cosas que me gustaría remarcar. La primera es que en nuestra provincia, nosotros, porque hemos trabajado en esto, yo fui médico rural, y como te decía, hice más de 400 partos siendo pediatra, solo con una enfermera en el hospital de San Pedro, y he atendido hasta los partos más difíciles. Nunca tuvimos una complicación. Pero lo primero es saber que en nuestra provincia, este dolor que lo teníamos en aquella época, se llevaban 16 mamás por cada 10.000 nacimientos. O sea que estábamos hablando de cerca de 40 mamás que se morían en la década del 90 por año en nuestra provincia. Esa mortalidad materna hoy ha descendido a 2.5, de 16 a 2.5, o sea, 2 mamás,5. O sea, estaríamos hablando de 5 mamás, porque nacen cerca de 25.000 a 27.000 niños por año, se mueren todavía en nuestra provincia. Primera imagen, este gobierno hizo muchísimo en el descenso de la mortalidad materna. Ahora bien, todavía nosotros debemos seguir profundizando el trabajo en muchos hospitales de la provincia por el parto humanizado, ¿no? Por la relación médico-paciente, por la relación enfermera-mamá. Por eso nuestra provincia también es una de las que mayor cantidad de obstétricas o parteras ha incorporado en lo que hace al nacimiento de los chicos y a los partos. Es más, por primera vez, uno de nuestros hospitales, como la maternidad de Posadas, es reconocida por los organismos internacionales y nacionales como hospital amigo de la madre y el niño. ¿Todavía hay casos? Sí, todavía hay casos. Eso es lo que yo te decía. ¿Por qué no erradicamos todo esto? Y porque hay mucha gente a la que todavía le falta compromiso. Todavía hay algún médico que te grita, dale, dale, gorda, abrí las piernas. Todavía hay. Todavía existen, Alicia. Sí, todavía existen y no lo hemos erradicado. O médicos que van directamente a la cesárea. O que van directamente a la cesárea. Bueno, en nuestra provincia se ha dado vuelta eso, ¿no? Sí. Hoy en el sector público, más del 70% de los nacimientos son por partos, ¿sí? ¿Y en y en la maternidad de Posadas por sobre todas las cosas. ¿Y sabemos en el sector privado qué pasa? Y en el sector privado está parejo, inclusive está por encima de las cesáreas que los partos, ¿sí? Es algo que es muy diferente a lo que ocurre en el sector público. Claro. Pero por eso digo, ¿no? Hay que reconocer que todavía quedan algunas cuestiones de estas por resolver, pero también hay que mirar que muchísimas las resolvimos con las maternidades seguras, con el parto humanizado, con la centralización hacia maternidades que te garanticen nacer en un lugar como corresponde. Y en esto yo te quiero poner un ejemplo. Cuando yo vivía en San Pedro, la gente que tenía un poquitito más de plata, agarraba su auto y se iban y sus hijos nacían en El Dorado. Esa misma gente ahora me pregunta, ¿no? Amigos, algunos de ellos me dicen, Oscar, ¿por qué ahora la mayoría de los partos que se tendrían que hacer acá en San Pedro, por qué ahora se hacen en El Dorado? Entonces yo le digo y le cuento siempre y le digo a ellos, ¿por qué nació tu hijo en El Dorado? Y bueno, porque allá había una maternidad, una terapia intensiva neonatal, una terapia intensiva de adultos, porque a mi señora la atendía un ginecólogo, porque a mi hijo lo recibía un neonatólogo. Muy bien, hoy el Estado está presente. Por eso doña Juana,
del barrio más alejado de San Pedro tiene el mismo derecho que vos, de que ese chico nazca en una maternidad segura. No porque no quiero que nazca en San Pedro, porque hoy no están dadas las garantías, tampoco lo estaban dadas antes, sino que nosotros hacíamos lo imposible para que nos salga bien, pero cuando no nos salía bien, era una vida que quedaba en la sala de parto, ¿sí? Entonces, hoy lo que se le garantiza es el traslado seguro hasta esa atención. Tenés ambulancias para trasladar neonatos, tenés ambulancias de alta complejidad, tenés un hospital como el San Miguel Dorado dotado de toda la complejidad para que sea un parto seguro. O sea, lo mismo que vos lo conseguís en el sector privado, vos lo conseguís también en el sector público. A eso se debe la drástica disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, porque si vos ves, han bajado la muerte de los neonatos, los chicos menores de 1 mes, y han bajado la muerte de la mamá. Todavía lo hay. Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando por esto, claro que lo tenemos que seguir haciendo. Vamos a la última foto. Mi hija en la última carrera, la más chica. La más chica, voy a hacer parejo con las dos. Porque tengo la más grande. ¿Que corre también? No, la más grande, María Juliana, ella bueno, le gusta mucho el baile, ¿no? Hace danzas, una excelente estudiante. Cumplió 15 años estos días, todavía no le pudimos festejar, pero ya habrá momentos. Y la más chiquita, 10 años, en Mairú Agustina, que bueno, ella empezó hace 3 años atrás, de los 7 años, a correr en karting arriba mío, dimos algunas vueltitas y después comenzó. Hoy, gracias a Dios, le encanta lo que hace. Fue una terapia. Es una nena que era muy introvertida, una nena que no había posibilidades de sacarla de su mundo, no tenía prácticamente amigos, y bueno, una salida a buscarle a ver qué hacía, intentó varias cosas, hizo ballet también. Sí. ¿Y hay otras compañeras? ¿Hay otras chicas compitiendo? No, la categoría de ella es ella solita. Y ella compite en el campeonato local, en el campeonato misionero, en la tierra y en el asfalto, en las 2 modalidades de karting. Y ahora este año sí está compitiendo a nivel nacional, y justo este fin de semana tiene una competencia en Buenos Aires, así que se va con su mamá. ¿Vos ya no competís más, ya no corres más? No, yo desde hace 2 años, que dejé. Tuve un pequeño accidente. Ajá, ¿grave? No, una pequeña fractura y de ella. Ajá. ¿Por decisión propia? Dijiste, sí, ¿no? Sí. No sigo más. Bueno, estamos cerrando ya el programa, prácticamente no nos queda tiempo. Siempre cerramos brindando con nuestros entrevistados. Obviamente que les cedemos a ellos el brindis, así que, a ver, ¿por qué brinda Oscar Herrera, el periodista deportivo, el padre, el hijo, el ministro, el candidato? ¿Por qué brinda? Por todo, pero por sobre todas las cosas, por la oportunidad que me diste de poder hacerle conocer a los misioneros un poquitito así de lo que uno es, o lo que uno, para lo que uno está en esta vida, ¿no? Para servir a los demás. Yo brindo por la gente, brindo por el pueblo de mi provincia, brindo para que quizás dentro de unos cuantos años nos podamos encontrar y todas estas cosas que hablamos de la pobreza, que hablamos del parto humanizado, sea una realidad. Y si la herramienta y el instrumento soy yo, bienvenido sea. Pero yo estoy convencido que con estas políticas de Estado lo vamos a poder lograr. Bueno, que así sea. Gracias por haber venido. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Estamos dentro de 7 días de nuevo. Muchas gracias por sumarse a nosotros, por compartir nuestros contenidos, por multiplicarlos en las redes. Gracias, muy amables. Estamos en 7 días de nuevo.